Distribución de esfuerzos en la masa del suelo. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok. Entonces, esto de acá es con respecto al incremento, ¿no? Es un incremento de esfuerzos debido a algunas cargas externas que se puedan tener. ¿Cuáles son esas cargas externas? Pues la construcción, la edificación que se puede tener, puede ser cargas distribuidas, cargas puntuales, cargas concentradas, ¿no? De tal manera de que vamos a poder encontrar por diferentes métodos cómo podemos calcular ese esfuerzo que llega a un punto determinado en el subsuelo, ¿no? Que puede estar en el mismo eje de esa carga o puede estar a una distancia X y a una profundidad Z, ¿sale? Entonces, de esa manera vamos a poder nosotros encontrar esos esfuerzos. ¿Para qué nos sirven esos esfuerzos? Esos esfuerzos nos van a servir para que nosotros podamos encontrar asentamientos, ¿sale? Eso es importante porque con ello nosotros vamos a poder calcular los asentamientos debido a la carga que se tenga de un edificio, ¿sale? Entonces, vamos tomando en cuenta, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una tubería, ¿no? O un canal subterráneo y se piensa colocar una estructura en la cual tenemos que encontrar cuáles serían esos esfuerzos que llegan a esa tubería y si esos esfuerzos pueden perjudicar a esa tubería, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene con referente a este tema. Entonces, vamos a conocer los cambios en el estado de esfuerzos en los suelos, conocer procedimientos para determinar esos esfuerzos en la masa del suelo debido a esas cargas externas y conocer las teorías que vamos a ver a continuación. El poder determinar los cambios en el estado de esfuerzos de un suelo ha sido uno de los principales objetivos en la mecánica de suelos. El principal interés de conocer la distribución de los esfuerzos en el suelo es conocer cuáles son los estratos que resultan afectados por efectos de una estructura que es desplantada sobre y en el medio. Poder conocer la distribución de las fuerzas a través de un medio ha sido motivo de estudio desde hace ya más de un siglo. Las primeras teorías para determinar o estimar tanto esos esfuerzos como las deformaciones en un medio continuo, fueron aplicadas considerando únicamente la teoría de la elasticidad, en la cual se considera que las fuerzas se propagan a través de un medio continuo, homogéneo e isótropo, ¿no? Entonces, sabemos que se tiene que tener en cuenta, ¿no? O asumir algunas hipótesis como reales para poder hacer efectiva o a poder aplicar las teorías. Dentro de ellos, pues, el medio continuo, un suelo homogéneo e isótropo, que eso es lo que no sucede, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que asumir para poder hacer análisis y cálculos. En el caso de los suelos, la situación es diferente, ya que tiene una estructura compleja, la cual difiere mucho de las hipótesis realizadas, considerando la teoría de la elasticidad, aunque el suelo no sea ajustada en lo absoluto a esas hipótesis. No se tenía ninguna otra alternativa que utilizar los resultados aplicando esa teoría. Entonces, tengan en consideración esa parte, ¿no? A un inicio, Boussinesq dio a conocer la solución para la distribución de los esfuerzos en un medio continuo, elástico, homogéneo e isótropo, por efectos de una carga puntual. Esta solución indudablemente fue y es una de las más empleadas por los ingenieros con resultados medianamente adecuados para los fines de ingeniería. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando nuevas soluciones en el hecho evidente de la solución de Boussinesq. Era insuficiente para la gran variante de problemas ingenieriles. Pero Boussinesq
es el que nos dio ese alcance de poder encontrar esas deformaciones que se podían encontrar en los diferentes estratos. Posiblemente vamos a ver en lo que es en el tema de deformaciones, vamos a poder encontrar las deformaciones en cada uno de los estratos diferentes que se tienen en el subsuelo hasta donde el bulbo de esfuerzos hace incidencia en cada uno de los estratos. También se tienen soluciones para fuerzas aplicadas dentro de un medio, en este caso 1936, pero no solo para fuerzas que actúan en dirección vertical, sino también en dirección horizontal. No solo se han tenido una evolución en obtener soluciones para diferentes tipos de áreas, sino también para los diferentes medios en los cuales se distribuyen las fuerzas. Es por eso que se cuenta con la solución de Westergaard, ¿no? 1938, donde se considera que el suelo está fuertemente estratificado y reforzado por estratos horizontales múltiples e indeformables. Y también la solución de Froelich, ¿no? En 1942, la cual da diferentes soluciones dependiendo de las características del subsuelo. ¿Cuáles son esos factores que influyen en estos esfuerzos en el subsuelo? La presión, el tiempo, el agua, el entorno, ¿no? ¿A qué se refiere, pues, la presión? La presión va a ir cambiando dependiendo, ¿no? Dependiendo del incremento que pueda tener directamente por la estructura. El tiempo, pues en el tiempo puede ir incrementándose los esfuerzos efectivos debido a la pérdida de agua, ¿no? Donde se va teniendo gran parte la consolidación de los suelos, se incrementa la presión, los esfuerzos efectivos van incrementándose en el tiempo y el entorno, pues depende de todo lo que se tenga en lo que es la construcción de los colindantes, ¿no? Los esfuerzos dentro de un suelo se producen por el peso propio del mismo o por cargas que se encuentran sobre este. En un suelo seco, sin niveles aguas freáticas, el esfuerzo vertical a una profundidad Z puede calcularse considerando el peso del suelo que se encuentra encima de la partícula, que este está analizado por ese esfuerzo en Z, ¿no? Multiplicado por el peso específico de ese suelo. En este caso, cuando se tiene, cuando se habla, pues estamos hablando de esos pesos específicos, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener esfuerzos efectivos de Z, ¿vale? Si el suelo es estratificado y el peso específico de cada estrato es diferente, los esfuerzos verticales serán la suma del peso de los diferentes estratos. En este caso, vamos a tener, pues, diferentes, ¿no? Z1, Z2, que vamos a tener con su peso específico 1 y su peso específico 2, ¿sí? ¿Cuál es la solución de Boussinesq, ¿no? Boussinesq nos da esa solución donde hace mención el incremento del esfuerzo vertical en una masa de un suelo causado por la carga de la cimentación de una estructura, ¿no? En 1985, Boussinesq obtuvo la distribución de esfuerzos ocasionado por una carga concentrada, ¿no? P, aplicada en la superficie de un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Los esfuerzos normales y cortantes a la profundidad Z están dados por las siguientes ecuaciones. Entonces, tenemos ahí la solución de Boussinesq. Eso de ahí, ustedes lo tienen en consideración. En el libro
de Brájadas, ¿no? Hay una versión que ahorita de una vez lo voy a colocar, una última versión, la 7ª edición me parece. De una vez, por favor, lo vamos a colocar ahí para que ustedes lo tengan, ¿sí? Eso sería importantísimo que lo... Van a comprobar ahorita, por favor, para que ya lo tengan, la última actualización que se tiene del libro. Lo vamos a colocar. Lo voy a colocar ahí afuera, ¿ya? De repente... Los que tienen buena conexión y pueden ayudarme a verificar para que puedan abrir ahí el libro y se puedan ir apoyando con respecto a la clase que estamos haciendo, ¿sí? Y confirman, por favor. Ya está ahí en la carpeta que se tiene compartida en el Drive. Se tiene ahí el libro, por favor. Si gustan, pueden abrir. Ingeniero, pero en el libro ponen directamente la fórmula de el incremento del esfuerzo vertical. Sí, pero la fórmula es directa. Ustedes tienen, a ver, esperen, ahorita les... Ustedes tienen, el radio, ¿no? Ustedes tienen la distancia y es solamente hacer geometría y trigonometría y luego el resto solamente se reemplaza. No hay, es decir, no hay otra cosa que simplemente reemplazar en la fórmula.
Ustedes tienen su distancia, a la distancia que gusten, ¿no? Y esa distancia se mide, es decir, teóricamente se mide. Si está en X a 5 metros y está a 10 metros de profundidad, simplemente pues lo que vas a poder encontrar es el radio, ¿no? Tienes X, tienes la profundidad. Si esa profundidad está alineada en el eje X, es mucho más fácil. Si está pues entre el eje X y el eje Y, pues habrá un poco más de cálculos en el cual ustedes tienen que encontrar mediante ángulos, mediante resultantes, y luego es solamente reemplazar, ¿eh? No se necesita, en esta parte no se necesita pues hacer alguna demostración o algo, ¿no? Simplemente es directo hacer el uso de las fórmulas. Y lo van a encontrar, sí, en los diferentes libros. Más bien, podría verificarse y comprobarse si la fórmula pues, que se está utilizando es la apropiada, ¿no? Vamos verificando a ver en el libro cuál fórmula tienen ahí, por favor. A ver si vemos ahí la fórmula que se tiene. Daniela, siéntate.
Colgó mi máquina. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Se colgó mi máquina, no da ni para atrás ni para adelante. No quiere dar ni para atrás ni para adelante. Voy a apagar, ¿no? Espera un ratito. Ya, seguimos conectados, ¿no? No sé qué le pasó a mi máquina. Ya, eso es lo que tenemos en el libro que acabo de entregarles, ¿sí? Entonces, ya, lo que acabamos, dice, esfuerzo debido a una carga concentrada, ¿no? Lo que ya les he leído ahí. En 1885, Boussinesq desarrolló las relaciones matemáticas para determinar los esfuerzos normal y cortante en cualquier punto dentro de los medios homogéneos, elásticos e isótopos, debido a una carga puntual concentrada ubicada en la superficie, como se muestra en la figura 5.1. De acuerdo con el análisis, el incremento de esfuerzo vertical en el punto A ocasionado por una carga puntual de magnitud P está dada por la siguiente ecuación. Entonces vamos a ver. Entonces tendríamos entonces se tendría esta carga, ¿no? La carga P, por ejemplo, tendríamos de repente un punto, ¿no? En el cual acá tenemos la carga, como les vuelvo a repetir, podría ser un punto cualquiera, acá, y tenemos un Z, una profundidad, ¿cierto? Tendríamos acá un punto, que le llamaríamos un punto A, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos una distancia, si a este le llamamos Y, a este le llamamos X, tendríamos acá una distancia Y, ¿no es cierto? Y tendríamos acá otra distancia X. Y tendríamos acá otra distancia, ¿no? Perdón. ¿Sí?
Entonces, lo que se tendría que tener en cuenta es esta distancia que le llama R. Entonces, SR, el Z, participan, ¿no? Participan en la fórmula, pero SR hay que encontrarlo, ¿no? SR se encuentra, acá está la fórmula, cómo encontrar el R, y luego aplicamos la fórmula y encontramos el esfuerzo. Ese esfuerzo que estaría acá. ¿Sí? Ya. Entonces, como vuelvo a repetir, estas fórmulas son directas, ¿sí? Se tendría en cuenta, se puede medir teóricamente, se puede medir en campo, ¿no? En campo podríamos saber si por este punto, en el punto A, pasa una tubería, por ejemplo, y esa tubería tiene una presión X, y al colocar esta carga vertical, nos va a generar un incremento de esfuerzo que va a superar a esa presión X. Sería una presión X más P, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese canal o esa tubería fallaría debido a ese incremento de esa carga. ¿Sí queda claro, por favor? Entonces, es hacer uso. Luego, cuando entremos en la parte de asentamientos, vamos a ver de repente con otras fórmulas. Ahí se puede ver Buciné, se puede ver otros autores, Cani, se puede ver muchos de los cuales se tendría que hacer uso de las fórmulas, ¿sale? De los esfuerzos que se generan debido a esa presión. Entonces, ustedes conocen y saben que nosotros tenemos esos esfuerzos, ¿no? Recuerden que hablamos de los esfuerzos que se generan, ¿no? El esfuerzo total va a ser igual a ese esfuerzo efectivo más la presión de poros que se genera. Entonces, cuando se tiene un incremento de esa presión, pues lo que se va a tener acá es un incremento, ¿no? Más ese incremento P. ¿Sí? Es lo que se va a generar. Y dependiendo de dónde se encuentre. Si hablamos de este punto A, tendríamos que encontrar este esfuerzo vertical debido a Z. ¿Sí?
Entonces, ese esfuerzo que inicialmente, ese esfuerzo geostático que se tenía, que sería ese esfuerzo efectivo más la presión de poros, más la presión Z. ¿Vale? Entonces, es lo que se está tratando de encontrar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿Sí? una consulta. ¿Esa fórmula se cumpliría para bajo cualquier condición del suelo? Estamos en la parte de Bucinés, donde Bucinés en un inicio considera prácticamente pues un suelo continuo, ¿no? Entonces estamos hablando de un suelo homogéneo, donde se tendría un estrato, ¿no? Más adelante vamos a ver ya con otros autores en los cuales ya consideran la estratificación del subsuelo, ¿no? Pero esto funciona inicialmente para un suelo homogéneo, ¿no? Un suelo continuo, y es donde Bucinés hace mención a esto, ¿no? Y más adelante vamos a tratar, como vuelvo a repetir, en asentamientos vamos a tratar de encontrar esos diferentes esfuerzos que se encontrarían para cada estrato, ¿no? Para cada, es decir, y la sumatoria ya sería lo que tendría que ser el esfuerzo que llega al punto que uno requiere o al punto más indicado para el análisis, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen esa carga, ¿no? Concentrada, donde tienen acá la superficie y vemos que este es el eje X, el eje Y, ¿sí? Y tenemos que en la superficie tenemos acá este punto y tenemos una profundidad Z. Y este es un punto A, ¿sí? Un punto A. Entonces, ustedes tienen acá esta distancia que pueden medir, ¿cierto? Acá tienen una distancia de 5 metros. Acá tienen una distancia de 4 metros, ¿sí? Y a una profundidad de 4 metros, ¿sí? Entonces, ese sería el incremento y ustedes encontrarían ese esfuerzo, pero del incremento, ¿eh? Porque anteriormente estamos viendo que cuando hay acá los esfuerzos geostáticos o los esfuerzos que generan los estratos, vamos a tener que tener en cuenta el peso específico del suelo, ¿vale? Es caso efectivo también, ¿sí? Entonces, debido a lo que recibe en ese punto, ¿no? En este punto A, ya recibe un esfuerzo geostático y lo que tendría el incremento sería debido a esta carga concentrada. Entonces, por favor, calculen a ver cuánto sale.
Entonces ahí tiene la fórmula. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese esfuerzo? La presión, ingeniero. Ajá. Podemos dar una presión de 20 toneladas por metro cuadrado, ¿no?
¿Cuánto le salió, por favor? A ver si concuerda. Ahí tiene su compañero, nos está dando 0.18 toneladas por metro cuadrado. A ver, ¿alguien más tiene? $0.025, tiene otro valor ahí. ¿Alguien más tiene ahí algún valor? Entonces, de esa manera se puede encontrar ese incremento, ¿sí? Sí, dime, Paola, escucho. Ingeniero, en la fórmula que presentó antes de presentar la del libro, había una A que supuestamente deberían con las dos fórmulas deberíamos entrar y con los mismos resultados, pero ¿qué valor daría? ¿O cómo podemos hallarlo? ¿Cuál? ¿Esta fórmula? Sí,
Con ese hemos Ya, hallado el ¿qué? resultado, pero con la anterior para corroborar. Ahí me falta. Ay. Creo que. ¿En esa? No, no, no. En donde vi un gráfico de. No se dio cuenta de mi casa, menos mal. No. Ay, no. Esa ingeniero. Pensaba que con esa fórmula también lo podíamos hallar, pero el valor de Claro, pero esta fórmula es para cuando es una carga cargadamente, pero circular, ¿sí? Esa fórmula. Es decir, eso es debido a un esfuerzo de una área circular cargada. ¿Ya? Y se aplicaría esta fórmula. Entonces. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden buscar diferente bibliografía, ¿sí? Y en la bibliografía, pues, vamos a ver más adelante cuando veamos los esfuerzos ya realmente cuando podamos encontrar. De repente ni siquiera usaríamos Boussinet, sino usaríamos de repente otros autores, donde vamos a poder encontrar los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que se van originando en los diferentes estratos, ¿sí? Entonces, tendríamos también el esfuerzo mediante la fórmula para el esfuerzo en una área circular cargada, ¿no? Y podríamos encontrar también esos esfuerzos, ¿vale? Como vuelvo a repetir, va a existir una infinidad de fórmulas en las cuales nosotros vamos haciendo uso, ¿sí? Vamos a ir haciendo uso para poder encontrar esos esfuerzos. Por ejemplo, en el área circular, ¿no? En el área circular cargada, según el libro que les acabo de enviar, para poder encontrar, porque esa fórmula que ustedes tienen está dada para el área o en el punto central del área concentrada, ¿sí? Pues se tiene esto y se tiene en el centro y la fórmula es para esto de acá, ¿no? Ese esfuerzo en Z sería para eso, ¿no? Pero cuando ya se tiene una distancia R, ¿no? Estaría dada ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan una tablita donde se hace en relación, ¿no? Y lo voy a colocar ahorita, si los que no tienen el libro a la mano. ¿No? ¿No? Se tendría en cuenta, ¿no? Se pueden efectuar integraciones similares para obtener el incremento del esfuerzo en ese punto, ¿no? En el punto que se requiere, que puede estar en el eje, o ubicado a una distancia, ¿no? A una distancia R. Desde el centro del área cargada a una profundidad Z,
¿no? A esa profundidad Z. Y se tendría, ¿no? En una tabla, que ahorita también lo voy a colocar, se dan esas variaciones, por ejemplo, de ese incremento de esfuerzo que se aplica, ¿no? Acá esa carga, ¿no? Y R entre el ancho que se tendría, o el diámetro, en este caso, entre 2, ¿vale? Entonces, y así se va obteniendo una tablita, que también lo dan acá en el libro. Y así se va obteniendo el esfuerzo a una distancia R. ¿Sí? Entonces es ir haciendo esos cálculos. Mira la casa. Estos juguetes. No, mételos a la bolsa. Entonces, de esa forma, ustedes van obteniendo, ¿no? De esa forma, ustedes van obteniendo y se va encontrando ese esfuerzo en Z debido a esa carga de área circular cargada, ¿no? Cargada uniformemente. Luego se tiene que esta parte es la que generalmente sucede. Vamos a ver también algún ejemplo al respecto, ¿no? Cuando se tiene un rectángulo, ¿no? O un esfuerzo debajo de una área rectangular cargada, ¿no? Entonces, acá los esfuerzos normales bajo la esquina de un rectángulo cargado valen. Es en una esquina, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta, si por ejemplo necesitamos en el centro, tendríamos que dividir, ¿no? Tendríamos que dividir a la figura, ¿no? En 4 partes. Por ejemplo, si estuviese ahí, tendríamos que ver acá en esa esquina, y si es iguales, pues las áreas, va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque multiplicaríamos por 4 nomás las cargas. Pero imagínense si no estaría en el centro, pues se tendría que hacer de cada una de las áreas, tendríamos que ir encontrando, de tal manera que luego se va sumando, ¿no? Entonces ahí es donde se podría tener mucho más trabajo, pero luego, cuando ya ustedes tengan sus fórmulas, es simplemente ingresar, ¿ya? Convocar los esfuerzos normales horizontales, que lo vamos a ver con otros, con Kahn y con todo esto. Por ejemplo, acá está Daskov y Kahan, ¿no? 1980, y se tienen estas fórmulas para encontrar el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, ¿no? Estos esfuerzos van a servir, son muy importantes para poder encontrar esas deformaciones que se necesitan por cada uno de los estratos, ¿sale? Eso de ahí lo vamos a ir viendo conforme hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte, el libro que les acabo de dar, ¿no? Esfuerzo nos tiene, acá lo coloco, lo voy a colocar ahorita para que ustedes puedan ver.
Ingeniero, su micrófono. Ya, disculpen, sí, tenemos ahí, y de igual manera tenemos la fórmula, ¿no? Que ustedes tienen, ahorita lo vamos a colocar. Donde ese factor se encuentra mediante esta fórmula, ¿no? Ustedes van a encontrar es mediante esta fórmula. ¿Y cómo encontramos todos estos valores? Vamos a encontrar mediante estas fórmulas para encontrar el M y para encontrar el N. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder encontrar, ¿no? ese esfuerzo, pues debido a esa carga, ¿no? Esa carga, y mediante el cálculo de estas variables que nos da la fórmula, y podemos encontrar al final el esfuerzo o el incremento de ese esfuerzo debido a esa carga, ¿no? Mamá me cogí, papá me cogí. A mí te cogí. Ingeniero, su micrófono.
estrellas. Cierra, cierra. Doce y 8. ¿Alguien ya encontró, por favor? A ver si coincidimos en los valores. Estuve acá resolviendo. A ver, alguien que coloque, por favor, resultados.
Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el valor de m? ¿Y cuánto es el valor de n? ¿Tienen los valores? A ver, por favor. Una parte. Lo siento, papacito. ¿Sabes que ahí no está? Vamos, seguro que está por aquí. ¡Aquí está! Vamos a dejarlo. Y van a hacer galletas y monedas, ¿ya? ¡Simón, ¡qué fiesta! A ver, por favor. N2 1.33. ¿Alguien tiene otros valores? Recuerden que les mencioné de que esta fórmula funciona para la esquina. ¿Pueden estar observando ahí, por favor? Miren, para la esquina. Y estamos tomando en el centro. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Por favor, a ver, alguien que nos dé un alcance. Esos valores que están dando sus compañeros es como si lo tuviésemos en la esquina, pero no estamos pidiendo en la esquina, estamos pidiendo en el centro. ¿Qué se tendría que hacer ahí, Reyes, Jara, Ábalos? Es decir, ese valor que ustedes ¿Dividir tienen entre ahí, 4, ingeniero? está bien. Sí, Paola, te escucho. Dividir lo X y Z sería la posición del centro, entre 2. Exacto. Entonces, ¿cuánto valdría tu valor de B? ¿Cuánto sería B? 4, 4, exacto. ¿Y cuánto sería L? 6. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahora sí den. Como ya tienen las fórmulas, den el valor, porque su fórmula está bien hecha, ¿ya? Porque sí sale esos valores, pero como si eso fuera en esquina, funciona en esquina, ¿sí? Exacto, porque está en el centro, como le digo, ¿no? En el centro. Entonces hay que dividir y hay que trabajar con un rectángulo. Y lo que dijo su compañera es dividir en 4 rectángulos iguales, por lo tanto, sus distancias ya conocen. ¿Cuánto nos da, por favor, ahí, Reyes, Jara? Simplemente reemplacen en su fórmula
Lo que colocaron 8, coloquen 4. Lo que colocaron 12, coloquen 6. Y directamente les va a salir el valor, ¿vale? Y ustedes pueden dar cualquier rectángulo, ¿ya? Y podemos ir comprobando de tal manera de que funcione, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? Pero en la fórmula solamente era que cambien, ¿no? Exacto. Ya, tenemos esos valores. Bien, Polo. Ahora encontremos I, ¿no? Encontremos I, por favor. El incremento es 4.62, nos dice Paola. A ver, por favor, los demás. Entonces, Paola nos dice que es 4.62, ¿no? Ese es el valor que nos está dando su compañera. Y 15, nos dice Jara. Jara, ¿por qué sale 15? $14.6, ¿no? $14.6 sería I, ¿no? Dávila coloca I, no T. Exacto, para no confundir. Pon las unidades, por favor. Ese es el valor. Bien, Dávila, ¿sí? ¿Y por qué, Dávila? Explícalo, por favor, para que tus compañeros les quede claro. Lo he sacado de la gráfica. ¿Ya? Hay una gráfica que te da, ¿no? Y en relación con el M. Y al tener M, lo graficas y hay unas líneas, unas curvas que te indican la trayectoria de N. Ahí es donde interpolas y sacas así. ¿En cuál gráfica ha sido? Disculpa. Acá tengo uno en internet, creo que es el mismo del Braham, me ¿Una parece. gráfica o una tabla? Es una gráfica donde en el eje Y está el I
en el X el M y entre ellos hay líneas donde relacionan las curvas que es el N. Creo que está en el Abraham también. ¿En qué libro está eso? Le mando el link si quiere. A ver, por favor, para ponerlo, que sus compañeros lo vean. Otra explicación para que salga eso. ¿Alguien puede ya? Porque no la gente ya. Así el techo se cae. ¿Dónde estás? Ah, rico. Rico. Acá no hay pan ni nadie. Hay una uva. Gráfica de la figura 8.13, ¿no? Sí. Ay, Ya. bueno, yo me voy a quedar aquí trolando. Ahorita lo voy a copiar ahí para que sus compañeros. Mami. Mira. Vamos a salir. Vamos a dejarle en su cuarto de mamá y de papá. Ya, hay que dejarle en su cuarto de mamá y papá. Ya hablé, Daniela. Nada. Ya hablé. No. Ya les hablé. No, de nada, no pueden estar brincando. Se va hacia atrás, se va hacia adelante. Okay. No queremos aparecer un bote. No.
¿No? A ver, otra explicación. ¿Por qué sale ese valor? Ingeniero, con la fórmula sí sale 0.145 y a mis compañeros le salió 0.15, cosa que es similar. El esfuerzo, si lo multiplicas por 4, sí saldría ¿Cómo dices, Paula? la- Sí, te el escucho. factor de influencia sí sale 0.145 y a varios estados medios más que sale también el valor de 0.15, que es similar. El factor de el esfuerzo, si lo multiplicas por 4, sí sale algo de 16. Del gráfico. Un ratito, ¿ya? No me cuadra. Ya. Ya, Ábalos, con la fórmula dices que te sale 0.145. Sí, ingeniero, factor de influencia. No sé por qué le sale a mi compañero 14.6. Está bien, 0.146, ¿sale? Pero algo anda ahí, porque el valor que colocó ahí su compañero, a ver, el valor, Paola, tú, el 4.062 que te sale, Es solamente por un área de influencia y por la carga de 28. Y si lo multiplicamos ya, por las 4 que son todo el ya, rectángulo, sí saldría pon el, 16.24. ya, acá lo colocó Paola, ese es el valor, ya, lo que saca Paola, ese es el valor que sale. Ya, a ver si corrigen por ahí, ¿sí? ¿Sí? A ver, por favor, los demás. Entonces es 16.24. ¿Qué unidades, Paola? Ok. A ver, los demás, por favor, corrijan, porque ese es el valor. Por ejemplo, si nosotros cambiáramos, ¿no? Por ejemplo, si, pues acá lo multiplicaríamos por 4, ¿no? Por 4. Por 4 y vamos a obtener lo que su compañera acaba de obtener, ¿sale? Ya, 16.247, ese sería el valor.
A ver, por favor, vean ese valor. Algo deben haber ingresado mal alguna fórmula, algo. Por ejemplo, si hacemos otro ejemplo, a ver, coloquen el otro ejemplo, por favor. Las dimensiones de la planta son de 10 por 20. De 10 por 20. Y la presión que transmite es 50 kilopascales. ¿Sí? Entonces hablamos de 10 por 20. Y esa misma profundidad, a 6 metros. ¿De cuánto es la carga, ingeniero? La carga, 50 kilopascales. Entonces ahí directamente se puede hacer el cálculo, Paola, ya que tienes ahí tus fórmulas, nos va a dar esos, ¿no? Comprueben, a ver. No sé, todo junto. A ver, Paola, ¿te sale eso? Sí, 10 en X y 20 en Y, diga, ingeniero. Sí. Entonces, pues tendríamos en kilopascales, ¿cierto? A ver, verifiquen. Verifica, Paola, ¿sí? ¿Sale esos valores? El X, el Y, sí, el M y el N, sí, ingeniero. Los kilopascales no me cuadran todavía. El área de influencia del I me sale 0.146. Entonces verifica ahí, ¿no? Porque no te puede salir así, porque si anteriormente teníamos 28, acá tenemos 50 kilopascales. A ver, verifica algo, ¿no? Ten tus fórmulas hechas, ¿no? Por ejemplo, si decimos 50 kilopascales y le coloco
28, lo que habíamos colocado anteriormente. ¿Cuánto nos da? A ver, vamos a actualizar. Voy a actualizar esto, ¿sí? Porque no sé por qué no actualizó. Ahora sí, Paola. A ver, ahora sí sale. A ver sus compañeros también. Pongan sus valores. Así sale. A ver, vean, por favor. Vamos a ver si jala a la hora que hago los cambios. Por ejemplo, si colocamos que la carga nomás, vamos a bajarlo a 28, ¿no? Sí, está bien entonces, ¿no? Ábalos. Por ejemplo, si colocamos 28, la carga. Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y si colocaríamos los datos anteriores, comprobemos a ver para ver si está la hojita de cálculo bien hecha. Y la anterior era 28 y teníamos 8 y 12, ¿no? Y era la misma profundidad. Entonces, a ver, comprobemos. Sí, ¿no? Entonces ahora sí estamos bien. Y podemos hacer los cambios, ¿no? Ahí ustedes pueden jugar ahí, ¿no? Decir, bueno, no a 6 metros,
Si colocamos a 3 metros, ¿será mayor el esfuerzo o menor que los 6 metros? ¿Qué dicen? Si colocamos a 3 metros, ¿sería mayor el esfuerzo o menor el esfuerzo que llega ahí al suelo? ¿Mm? Mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, a este de acá le colocamos a 3 metros, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos da. ¿No? Entonces se incrementa, ¿no? Vamos dejándolo con el dato que tenemos de 50, de 10 y 20, ¿no? Y ustedes ven, ¿no? A 6 es eso lo que les da. Si encontramos ese esfuerzo a 3 metros, tendríamos eso, ¿no? Y a los 6 metros tendríamos menor, ¿no? Y si tenemos a los 3 metros, se incrementa. Entonces, ustedes pueden tener ahí diferentes áreas, ¿no? Ahora, si ustedes tuviesen ese punto, en un punto que te daría diferentes dimensiones de áreas, entonces tendrías que sumar. Encontrarías una por uno, ¿no? Es decir, encontrarías el rectángulo 1, 2, 3 y del 4 y luego sumarías, porque tendrían diferentes áreas de influencia. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Entonces, este es para encontrar en la esquina de esa losa, ¿no? Nosotros tendríamos la losa, este sería en la esquina. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a tener tranquilidad, yo creo que para mañana, por ser feriado lo vamos a dejar, pero vamos a tener que recuperar una clase y ya veremos cómo lo recuperamos, ¿sale? ¿Les parece o quieren tener clase mañana en la mañana? Oh, mañana feriado, ingeniero libre. Ok. Ahí sí, Cubas, ¿no? Y Cubas no llega a clase, ¿cómo está hablando ahorita? Ahorita ando mal, ingeniero, estos días, en serio. Y justo ahora estoy mal también. Ah, bueno. ¿has hecho la prueba o No, no? no me he hecho la prueba, pero o sea, no tengo síntomas de COVID, sino otros síntomas, por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza, sí. Ah, ya, pero eso también es, ¿eh? No siempre da de una manera, entonces hay que cuidarse y ya, pues entonces mañana lo dejamos libre, ¿ya? Entonces, es de esta manera como ustedes, y luego, por ejemplo, ya podríamos encontrar esfuerzos en X y en Y. Ahorita les voy a colocar unas fórmulas y hay diferentes, ¿no? Hay para diferentes. En este caso, los que ustedes puedan encontrar en Brajadas, o ahorita les doy unas fórmulas, ¿no? Unas fórmulas de Dasco y Caján, ¿ya? Para encontrar el esfuerzo que se tendría, ese esfuerzo que se tendría en X y Y, ¿vale? Para ello se necesita un valor, ustedes ven acá, que es la relación de Poisson. Y en este caso, pues consideren 0.3, ¿vale?
y se encontrarían los esfuerzos en X y en Y. Entonces ahí, como está en el centro, pues X sería 5, ¿no? Y sería 10 y Z la profundidad que se tiene, ¿no? Y B si es el ancho, pues de la base. Y se obtendría esos esfuerzos en X y en Y. B se encuentra acá de esta forma, ¿no? Perdón, B se encuentra de esta forma, con esta fórmula, encontrarían B. Y podrían encontrar los esfuerzos. Voy a llamar lista. Pues ahí tienen. Ingeniero, ese material lo sube al Drive o al aula virtual, por favor. Ya.
Ya lo subí, pueden verificar ahí. En la semana 1 está la diapositiva, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos, por favor. Ya, ingeniero, una consultita. Sí.